Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 30, versículo 5 al 6. ¿Tienen? Proverbios capítulo 30, versículo 5 al 6. Y escuchen, lean lo que dice la Escritura. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo repito otra vez. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El domingo pasado vimos cómo el proverbista Agur reconoce sus limitaciones, su ignorancia ante el único gran Dios. Se humilla a sí mismo ante la majestad de Dios, donde hace él una confesión de su debilidad y de la incapacidad de su humanidad para poder comprender quién es Dios. Él fue humilde. Y ante la presencia de Dios, él se da cuenta que Dios es tan grande y es tanto el conocimiento de Dios que no lo puede adquirir y no lo puede adquirir completamente. Ahora, si uno procede sinceramente a examinarse ante la majestad de Dios y nos vemos como el proverbista Agur se vio a sí mismo ante Dios, limitado e ignorante ante la grandeza de Dios, porque estamos viéndonos ante Dios, ante la grandeza de Dios, viendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad humana y con mucho que aprender de Dios. Pero mucho que aprender de Dios. Toda una eternidad por aprender. Toda una eternidad por aprender. Asombrándonos cada día más y más de la supereminente grandeza de Dios, del poder de Dios y de la superabundancia, gracia de Dios, tal como lo expusimos el domingo pasado. Ahora, el querer conocer a Dios es un deseo, es una necesidad genuina en el corazón del verdadero creyente. Lo repito, el querer conocer a Dios es un deseo, una necesidad genuina en el corazón del verdadero creyente. O sea, en esa persona que ha nacido de nuevo. Y ese deseo y esa necesidad es colocada en el corazón de los hijos de Dios por Dios. Por lo tanto, vemos que algunas personas tienen ese deseo, pero vemos que otra persona no lo tiene. Y esos que no tienen ese deseo y esa necesidad deben cuestionarse varias cosas. Primero, si han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo, porque si han nacido de nuevo tienes un deseo, tienes una necesidad de conocer cada vez más a Dios. Y si ha nacido de nuevo y es un verdadero creyente, mi pregunta, ¿por qué se está disminuyendo ese deseo y esa necesidad? ¿Por qué? Si falta todavía una eternidad todavía por conocer a Dios. No puede decirme es que ya lo conozco completamente porque es un mentiroso. Falta todavía una eternidad, hermanos, por conocer a Dios. Y nuestra pregunta, ¿qué está distrayendo nuestra atención de Dios? ¿Qué? Porque si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, debemos detenernos y examinarnos qué está entorpeciendo nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Qué? ¿Qué está entorpeciendo mi relación? Pero si tenemos ese deseo y esa necesidad ardiente en nuestros corazones, donde conocemos de una manera constante, fielmente a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a conocer?
El mismo proverbista Agur nos menciona dónde se conoce de una manera fiel y constantemente a Dios. Y dice Proverbios 35, toda la palabra de Dios es que limpia. ¿Cuánta palabra de Dios? Toda. Toda palabra de Dios es limpia. Por lo tanto, el deseo y la necesidad genuina de conocer a Dios de una manera fielmente es en su palabra. Y el proverbista usa la expresión toda la palabra de Dios es limpia. Pero ¿qué significa eso de que toda la palabra de Dios es limpia? ¿Qué significa eso de que toda la palabra de Dios es limpia? La palabra hebrea limpia utilizada en ese versículo es tazaraf. Es tazaraf y traduce al español purificador, purifica. Esta palabra se usa para hablar del fundir y afinar metal. Por lo tanto, la palabra de Dios funde, o sea, derrite el duro corazón del hombre para luego refinarla. Eso hace la palabra de Dios. En Jeremías, capítulo 23, versículo 29, el Señor describe su palabra de esta manera. Jeremías 23, versículo 29. 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Mire la descripción que está dando de la palabra. Es como un ¿qué? Martillo y es como un fuego. Mientras que en Hebreos, capítulo 4, versículo 14, nos da unas características de la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Hermanos, y todos los que me oyen, la palabra de Dios es como fuego, tiene la capacidad de derretir un corazón endurecido, de derretir un corazón duro y de martillar y desmenuzar a ese corazón duro, pero a la vez es viva y eficaz. Esta palabra eficaz viene del griego energis, energía, energis, y traduce al español es activo, operativo en trabajo y está trabajando todavía. Esto muestra que la palabra de Dios está operando de una manera activa en el corazón de los que se exponen a ella. Está actuando. O sea, está trabajando en los corazones, aunque nosotros no lo estemos viendo. Si lo estamos compartiendo la palabra a alguien, está operando en ellos, aunque nosotros no estamos viendo algún cambio. Por eso no debemos dejar de predicar la palabra de Dios. Porque está operando, está en trabajo en la vida de la persona a la cual está expuesta a ella. Ahora presten mucha atención a las indicaciones que le da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo mientras vive en tiempos peligrosos, en unos días peligrosos tal cual como lo estamos viviendo nosotros también. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Presta atención a lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste y persuadiste. Y la palabra persuadiste en el versículo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y a nosotros, la iglesia, a los que formamos parte del cuerpo de Cristo, que persistamos ¿en qué? Persistamos en lo que hemos aprendido y en lo que
nos persuadió. Y esta palabra, persuadir, es interesante esa palabra. Esa palabra, persuadir, es el griego pisto y nos dio certeza, trae certidumbre a nos trae seguridad, nos trae confianza. Pero, ¿qué aprendió Timoteo y todo lo que forman? ¿Qué aprendió Timoteo y todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo para quedar persuadidos? ¿Qué aprendió Timoteo y qué aprendimos nosotros para quedar nosotros persuadidos? ¿Qué? Versículo 15 nos dice. Aquí en ese versículo nos va a decir en qué persistió y está persuadido Timoteo y a la vez en lo que debemos persistir nosotros y estar persuadidos nosotros como iglesia. ¿En qué debemos estar persistiendo y estar persuadidos? Firmes, tener la certeza, la convicción. Versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, debemos aprender ¿de dónde? De la Sagrada Escritura y estar persuadido ¿en qué? En la Sagrada Escritura. No en el sueño que tuvo el pastor, ni el deseo que tiene el pastor, sino en qué? En la Sagrada Escritura. ¿Y desde cuándo se expuso Timoteo a la Sagrada Escritura? Desde su niñez. Y esto nos muestra la importancia que expongamos a nuestros hijos a la palabra de Dios. Aunque no estemos viendo cambios, expongámoslos a la palabra. Pero ¿qué hace la Sagrada Escritura? Dice en el mismo Timoteo, puede hacer, ¿qué puede hacer? Puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto muestra algo muy importante. Y es que el que no es salvo por la fe que es en Jesucristo, entonces no es sabio. Escuchen bien, el que no es salvo por la fe en Cristo Jesús, entonces no es sabio. No es sabio. En otras palabras, el que no ha creído en Cristo Jesús y no ha tenido un arrepentimiento de sus pecados, entonces no puede ser catalogado como una persona sabia. Aunque conozca mucho conocimiento y dominio de algún tema de este mundo, sea medicina, derecho, y nos parezca maravilloso lo que sabe de este tema, si no cree en Jesucristo y no tiene un arrepentimiento genuino, no es sabio y sigue siendo un necio. Ahora, el versículo 16 nos dice esto de la Sagrada Escritura. Y quiero que preste mucha atención a lo que dice. Toda la Escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es que toda es inspirada por Dios. Todo. Con esto entendemos que los 66 libros de la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Cómo así que es inspirada? ¿Qué significa eso de que es inspirada? ¿Qué significa es que la palabra de Dios es inspirada? Esta palabra griega es la palabra teoneutos, neutos. Y esa palabra teos, que es Dios, donde viene la palabra teología, teos, Dios, y la palabra neo, que viene la palabra neumonía, neumático, donde viene la palabra es respirar. O sea que la escritura es la misma respiración de Dios inscrita por medio de instrumentos, hombres santos elegidos por Dios. Mira, Henry, pero explícame eso un poquito más.
O sea, la palabra misma es la respiración, la vida, porque una persona está viva es porque cuando uno está haciendo curso de primer acudiente, primera atendiente o a BLS y ACLS, que es reanimación, uno lo primero que mira a ver si está respirando. Porque la respiración me muestra si la persona está viva o está ¿qué? Muerta. Entonces, esa respiración es la vida misma que Dios tiene y da. La vida. La respiración es la misma vida que Dios tiene y Dios da. Y esa vida que Dios tiene y Dios da, la escribe. Él la escribe. Por eso dice que la palabra es que es vida. Él la escribe. ¿Y cuál es la vida que Dios da y por ende escribe de ella? ¿Cuál es la vida que Dios da y por ende escribe de ella? Hermanos, pues Cristo. Cristo es la vida. Porque todo este libro, la Santa Escritura, habla de quién? Pues es de Cristo. Por lo tanto, para que por medio de lo escrito los hombres puedan conocer a Dios. Nadie va a conocer a Dios Padre si no es por medio de quién? De Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de quién? De Cristo. Y esto es de una manera sencilla. Eso es como un barco que está a la deriva en el mar y es tomado por el viento y lo dirige a la dirección donde va ¿qué? El viento. Y es un barco, ojo, sin timón y sin motor. No tiene timón ni motor para dirigirlo. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Es que la inspiración no nace del hombre, sino que es de Dios. Un barco que está a la deriva y está naufragando. ¿Y quién lo está llevando? Pues el viento. Así es que Dios toma a estos hombres y los lleva a escribir su pensamiento y lo que quiere transmitirle a los hombres. Porque es la única forma que nosotros pudiéramos conocer con más especificación quién es Dios. Cuando Él escribe y nosotros podamos leer y poder entender y conocer. Pero esa palabra escrita es viva y eficaz. Opera en nosotros. O sea que la inspiración es la acción sobrenatural de Dios que trabaja por medio de los autores humanos para producir la escritura como una revelación de Dios misma. Y esta palabra de Dios es escrita, o sea, la que tenemos hoy, esta misma la que tenemos hoy, la Biblia, ¿es útil para qué? Es útil para qué. Esa palabra útil sirve, es beneficioso y provechoso. Esa palabra útil ahí es eso. ¿Para qué? Para enseñarnos. Pero ¿cómo así que la Biblia nos enseña? Esa palabra enseñar del griego es didascalia, o sea, nos instruye y trae doctrina a nosotros. Por eso la palabra enseñar también es doctrina. La doctrina, por eso cuando ustedes escuchen la palabra, no es que ¿cuál doctrina crees tú? ¿O cómo es la doctrina? Estamos hablando de las mismas enseñanzas de ¿quién? De Jesucristo. De Dios mismo. Entonces, por eso, esta misma palabra escrita es para enseñarnos, es para instruirnos, es para darnos doctrina. Esta misma palabra es útil para redarguirnos. ¿Cómo así que la Biblia nos redarguye? Muchas veces quedamos ahí, bueno, ¿y qué es esta palabra redarguir? Esa palabra es elenco. Y en el griego significa que nos convence. La palabra de Dios nos convence. Por eso cuando alguien está convencido de una doctrina, dice que lo convenció ¿quién? La palabra te convenció. Tú mismo lo leíste, tú mismo lo entendiste y te convenció. Te convenció. Trajo certeza a tu vida. Pero también dice que es útil ¿para qué? Para corregirnos.
Y esta palabra en el griego es aponorzosis. Y esto significa que tienen la capacidad de enderezar y de rectificar lo que está torcido. Por eso hay un dicho popular: árbol que nace torcido, jamás su tronco podrá hacer ¿qué? Enderezar. ¿Qué les parece ese dicho a la luz de esta verdad? Y eso habla para referirse a alguien que no puede cambiar. Y podemos decir, esa persona no va a cambiar. ¿Eso es cierto? O no puede cambiar. Pero por sí mismo no lo puede hacer. Realmente por sí mismo no lo puede hacer de la manera de Dios. Pero que esté torcido no puede cambiar. Esto no es cierto. Porque la vida de una persona puede cambiar. Pongan a pensar a la persona que usted piensa que es más mala y están viendo y dice que esta persona no puede cambiar. Sí puede cambiar. Sí puede cambiar. Porque para Dios no es imposible cambiar vidas. Si cambió la vida del apóstol Pablo, si cambió mi vida, si cambió la vida de muchos de ustedes aquí, que estábamos esclavos al pecado y seguíamos, seguíamos dirigidos por el príncipe de la oscuridad, el príncipe de las aires, Satanás, y, y sigue cambiando muchas vidas por el mundo, aunque nosotros no la estemos viendo. Está operando en los corazones de muchas personas, al estas personas exponerse a la palabra y sobre todo al evangelio. El evangelio, que es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y el instrumento que usa Dios para corregir lo torcido, ¿qué es? Su palabra. No lo que yo opino, no lo que los filósofos dicen, es su palabra. No lo que dice el motivador o el que... No, es su palabra. Pero muchos me dirán, espere, Kenroy, espere. Yo conozco personas que su vida han cambiado para bien sin necesidad de la Biblia. Me dirán eso. Y es cierto. Yo no voy a decir, y es cierto. Pero ese cambio no lo hace apto y preparado para la vida eterna. En el reino de los cielos, y esta es la gran diferencia. Porque el único que tiene para prepararnos y hacernos aptos y cambiarnos para poder participar del reino de los cielos es la palabra de Dios. Es eso lo que nos cambia y nos transforma. Luego dice que la Biblia es útil ¿para qué? Para instruir. Y esta palabra griega es paideia. Y esto significa que sirve para entrenarnos, para educarnos, disciplinarnos en qué? En justicia. O sea, que eso es algo que constante, es algo hiperactivo, que estamos todavía siendo enseñados por esta palabra. Aunque muchos puedan que hayan memorizado toda la escritura, pero están aprendiendo todavía de ella. Pero entonces, ¿cuál es el fin de ser enseñado, rearguido, corregido, instruido en justicia? ¿Cuál es el fin? Versículo 17, segunda de Timoteo 3:17. Este es el fin. Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios, cuando dice hombre, incluye que mujeres también, niños. El fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, volvamos otra vez a Proverbios 35. Ahí estamos aprendiendo que toda la palabra de Dios es limpia. O sea que sirve para purificar nuestros corazones, para hacernos aptos, completamente capacitados para una buena obra, pero a la vez también dice que es que escudo a los que en él esperan. La palabra de Dios es escudo para los que en él esperan. Pero ¿de qué nos va a proteger la palabra de Dios mientras esperamos en lo que ella dice? ¿De qué me va a proteger? ¿De qué me va a proteger? ¿De qué los va a proteger a ustedes también?
mientras esperamos en lo que ella dice. No es que me van a coger y me van a abrir el Salmo 23 y van a dejarla en la casa y dice, me está protegiendo porque está abierto en el Salmo 23. No, hay que estudiarla. Y nos va a proteger del engaño en la cual está este mundo por doctrinas de hombres y de demonios. De eso me va a proteger. Y todos los que han estado congregados con nosotros es algo que saben que hemos enfatizado. Conozcan ustedes mismos la Escritura. Para que no nos engañen. No importa quién lo esté predicando, aunque el pastor lo queramos mucho y todo, pero si no está diciendo lo que la Escritura dice, o por lo menos no entiendes lo que está diciendo, deténganse, hablen con Dios, estudien su palabra. Porque esta misma palabra, ese escudo, me protege en contra del engaño de doctrinas de hombres y de demonios. Por eso 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Y para dónde llevan las enseñanzas y las doctrinas de demonios? ¿A alejarse de quién? A alejarse de Dios. La Sagrada Escritura es como un escudo, siendo ella la verdad. Esta es la verdad. Y nos protege del engaño. Y al exponernos a la Escritura, al leerla nosotros mismos, al escucharla, desarrolla nuestra fe. Porque estamos confiando en qué? En lo que leemos y lo que escuchamos de ella. Por eso, si no nos exponemos a la Escritura, nuestra fe será algo estática, quieta y por ende débil. Y mientras la fe sea fortalecida por Dios por medio de la Escritura, no nos hará errar o equivocarnos. Y eso de errar es pecar. Estaremos ahí, constante en ella, cada vez más combatiendo con nuestra vieja naturaleza. Salmos 119, versículo 1 al 6. Dice, la suma de su palabra es ¿qué? La suma. ¿Cuál suma? ¿Cuánto suma? Este libro es la suma de ¿qué? De su palabra es ¿qué? Verdad. O sea que la palabra es veraz, inerrante, o sea que está libre de errores y es suficiente para nosotros para prepararnos para la vida venidera. ¿Por qué? Juan 5:39 nos va a decir por qué. En Juan 5, versículo 39, ustedes, dice mismo Jesús a los fariseos, ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que ella les da vida eterna. Entonces, ¿qué quieren ellos? Vida eterna. Pero la Escritura me señala que a mí. ¿A mí quién? A Cristo. No a mí, corrijo, a Cristo. La Escritura señala es a Cristo. Por eso cuando Jesús habla de ese evento de Lázaro y el rico, y Lázaro va a la presencia, al seno de Abraham, y el rico va al Seol, le dice, manda a Lázaro, ¿para qué? Para que le predique a mis hermanos, para que ellos nos vengan y pasen a este lugar en el cual estoy yo. Pero ¿qué le dice Abraham? ¿Qué le dice Abraham? Moisés y a los profetas, ¿qué? Tenéis en la tierra. ¿Cómo así que a Moisés y a profetas tienes en la tierra? Está hablando que la palabra la tienen ¿dónde? En la tierra. Los encargados de la palabra, como lo dice 1 Timoteo,
que somos columna y baluarte de qué? De la verdad, la iglesia, no la gobernación. La tenemos nosotros, hermanos. Pero no esperemos que impartir la palabra de la imparta la gobernación, sino nosotros, la iglesia. Porque es quien nos está mandando a nosotros. El Señor nos está mandando a nosotros, no el presidente de la República. Es el Señor. Pero a la vez, Proverbios 30, versículo 6, Dios nos hace una advertencia. Aquí no hace una advertencia de su palabra. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añades. No añadirle a su palabra para que no te reprenda. Y me gusta mucho Jeremías, versículos 23 al 9 al 20. Y aquí el profeta, es una lectura larga, pero yo creo que sea suficiente para poder entender. Vamos a leer todo lo que dice y va a ser suficiente para poder entender lo que esta palabra y qué ha hecho los hombres con la palabra del Señor. Jeremías capítulo 23 del 9 al 22. Aquí el profeta Jeremías está asombrado del juicio que vendrá sobre los falsos profetas. Hoy en día son los falsos pastores y mentirosos. Y esos falsos líderes y espirituales, cuando hablo de los falsos líderes, hacen una aplicación de esos falsos maestros. Y dice, mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas. Y me tiemblan los huesos, me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y buscan el poder que tienen y abusan del poder que tienen. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. Ojo, no tienen a Dios. Y he visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos, serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán. Pues traeré el desastre sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. Vi como los profetas, quiero que presten atención a este versículo 13, vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados. O sea, los que tenían que imponer, llevar la palabra eran tremendamente malvados, porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. ¿A dónde está llevando lo que están enseñando estos hombres? Al pecado. ¿Y en qué nombre están predicando ellos? En el nombre de Baal. Acuérdense que Israel se divide en Israel del norte, que es Israel como tal, y luego se divide la parte del norte, y el sur es Judá, que donde se adora es en Jerusalén. Mientras que en Israel del norte no querían bajar a adorar tal cual como el Señor había dicho que bajaran todos a adorar a Jerusalén, sino que hicieron unos altares tanto en Efraín como en Dan, y ahí empezaron ellos a adorar a Baal. Entonces los del norte claramente están adorando ¿a quién? A dioses paganos. En este caso es a Baal. Ellos abiertamente están diciendo a quién están adorando. A Baal. O sea que los del norte, o sea Israel, abiertamente hablan en el nombre de Baal, es un dios pagano, y con este tipo de profecía y enseñanza uno percibe claramente que no viene de Dios. Si alguien llega aquí y dice es que Belcebú me habló, usted dice, no, pero espere, es que ya, o sea, automáticamente se dan de cuenta, no, usted no puede venir de Dios. O que diga que Buda le habló, usted dice, no, pero usted no puede venir de Dios. Porque está mencionando el nombre y automáticamente te das de cuenta que no está hablando de qué, en el nombre de Dios.
O sea, de entrada tú te das de cuenta y ciernes que, o sea, es obvio que no está mencionando el nombre de Dios, sino Dios es paganos. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Claramente estaba mencionando el nombre de Baal, ¿cierto? Y para nosotros eso es fácil verlo, ¿cierto? Cuando están hablando de dioses paganos. Pero eso no fue lo que pasó con el sur, con Jerusalén. Porque ellos sí usaban el nombre de Dios, pero hablaban mentira. Ellos sí usaban el nombre de Dios hablando mentira al decir cosas que Dios no había dicho. Por eso el versículo 14 sigue diciendo, pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Son peores que los del norte, que abiertamente hablan de quién, de Baal. Pero estos son peores todavía. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo. ¿Qué hacen ellos? Ven que están haciendo lo malo y siguen ¿qué? Alentándolos a hacer lo malo para que ninguno se arrepiente de su pecado. Porque ¿qué quiere Dios? Que se arrepientan de su pecado. Mas ellos no están llevando a la gente al arrepentimiento. O sea que son predicadores, son profetas que no hablan del pecado y de lo terrible que es el pecado y para dónde los va a llevar. Habla más bien de las bendiciones que pueden conseguir en este mundo y lo terrible que van a pasar en la eternidad, en la segunda muerte. Pueden tener muchas bendiciones acá en la tierra, pero si su eternidad es el infierno, es terrible. Y eso era lo que no estaban haciendo estos profetas, como lo que no están haciendo muchos de los predicadores. Hablarle claramente del pecado al hombre, para que conozcan la verdad, Jesucristo, al arrepentirse, conozcan la verdad y puedan llegar a ser salvos. Sigue diciendo, estos profetas son tan perversos como lo fue gente de Sodoma y Gomorra. Mira con quién lo está comparando el Señor. ¿Qué pasó con los de Sodoma y Gomorra? La ira de Dios cayó, ¿qué? Sobre ellos y los eliminó ¿a qué? A todos. Decía el otro día, decíamos, ¿quién puede decir o qué genealogía puede decir por ahí? Es que nosotros descendimos de Sodoma y Gomorra. No existe, porque el Señor lo que lo exterminó completamente. No existe. Como podrá decir, nosotros no somos descendientes de los filisteos. Sí, claro, todavía hay descendientes de los filisteos. Por eso estos profetas o predicadores son tan perversos como Sodoma y Gomorra. Sigue diciendo el versículo 15. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura. ¿Quién dice que Dios? Dice que va a hacer Dios con ellos. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Mira lo que va a hacer Dios. Los voy a alimentar con amargura y les voy a dar veneno para beber. Pero mira alguien, pero es que Dios es tan bueno. Pero ¿cómo así que Dios va a hacer eso si Dios es un Dios bueno? Claro, pero es un Dios justo también. Dice, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. ¿Por culpa de quién? Porque han dejado de predicar el evangelio y de predicar y de mostrarle a la gente su pecado para predicar un evangelio diferente. Por eso dice, esto dice el Señor de los ejércitos, versículo 16. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen. No los escuchen. Llenándolos de esperanzas vanas, porque eso es lo que hacen ellos, lo que es el evangelio de la prosperidad. Llena a la gente de esperanzas, ¿qué? Vanas. No escuchan a estos profetas cuando ellos le profetizan, llenándoles de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puro inventos, no hablan de parte de Dios. Puro invento lo que están haciendo. Sigue diciendo a los que desprecian mi palabra, porque hay personas que desprecian la palabra. ¿Por qué hay personas que van a despreciar la palabra de Dios? Porque les va a mostrar su pecado y no van a querer dejar su pecado. Prefieren dormirse y quedarse ahí para no escuchar más de su pecado y arrepentirse de su pecado.
Pero esto dice el Señor de los ejércitos, versículo 16, celestial, a su pueblo. No escuchan a estos profetas cuando ellos les profetizan, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos y no hablan de parte del Señor. Sigue diciendo el versículo, dice, sigue diciendo a los sigue diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen. Eso le dicen a ellos, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. ¿Cómo va a tener una persona paz con Dios si todavía sigue practicando su pecado? ¿Cómo? Y no nos detenemos a decirle a la persona que se arrepiente de lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo va a tener paz con Dios si solo al estar practicando y abrazando su pecado es un enemigo de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a mentirle a las personas, hermanos? ¿Cómo vamos a decir a una persona que es cuando vemos que sigue practicando su pecado y vemos claramente que no hay fruto de arrepentimiento en él? Entonces, ¿cómo vamos a decir que es? Repito el versículo 17. Sigue diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, dicen ellos. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas dicen, no les sucederá nada malo. Es que no les va a suceder nada malo. Es que no existe infierno. No les va a pasar nada. Es que versículo 18. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor? ¿Ha estado alguno de estos profetas que están verdaderamente en la presencia del Señor? ¿Ha estado alguno de estos pastores verdaderamente estudiando la Escritura? ¿O solo están diciendo cosas que desearían? Poniendo palabras de hombre, doctrinas de hombre, más no lo que el Señor dice. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor? Porque pueden estar en la presencia del Señor y pueden ser enseñados para el Señor para posteriormente enseñar al pueblo. Pero dice el versículo 18, ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? O sea, que no tienen interés verdaderamente de conocer al Señor. Versículo 19 dice, miren el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que él tenía pensado en los días futuros. Ustedes entenderán todo esto con claridad. No esperen que esté pasando esas cosas para entenderlo. Si el Señor lo dice, va a pasar esto. Y eso era lo que le decía el profeta Jeremías, y es lo que le digo al que todavía sigue abrazando su pecado. Y el versículo 21 dice, yo no envié a estos profetas. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando a hablar en mi nombre. Yo no los envié y están hablando en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando, aún así siguen predicando, diciendo que están hablando de parte de Dios. Versículo 22 dice, si hubieran estado en mi presencia, mira lo que dice, pero si hubieran estado en mi presencia, o sea, en estos tiempos, si hubiesen estado en la escritura, orando con el Señor, hubiesen entendido realmente lo que dice el Señor. Y no repetir lo que todo el mundo ha venido diciendo, sino entrar a la escritura. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras, dice Dios. Y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el profeta, el predicador, el pastor escuche su palabra y entienda su palabra? Para llevársela al pueblo para que se aparten de qué? Pecados. Esto es algo complicado. ¿Qué es lo que debe hacer alguien que se esté aquí en el púlpito? No que se pueda poner acá al púlpito a hablarnos de política y quién va a cambiar Colombia. No, Señor, háblame de Cristo desde este escenario.
Pero ya Dios les había advertido de esto, que no quitare ni le añade a la palabra de Dios. Deuteronomio 4, versículo 2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y en Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. No le añadas, no le vas a añadir nada de lo que el Señor dice, ni le vas a, ¿qué? A quitar. Y por último, lo que dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de profecía de este libro. Si alguno añade a ella, Dios traerá sobre él la que están escritas en este libro. Y culmino con este pasaje. Segunda de Timoteo 2, versículos 15 al 18. Y con esto quiero exhortarlos. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explique correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversación se extienden como el cáncer, la otra versión dice, se extiende como la gangrena. Y así como en el caso de Himeneo y Fileto, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar, mira que la doctrina falsa que hacen Himeneo y Fileto. Dice, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ha ocurrido, afirmando que ya había resurrección, cuando la resurrección todavía no ha acontecido. De esta manera desviaron de la fe a algunas personas. Entonces, enseñando esta falsa doctrina que hicieron, desviaron a algunas personas de la verdadera doctrina. Y con esto quiero culminar. Hermanos, la palabra de Dios es limpia, la cual nos purifica, ¿cierto? Es así tal cual como que es un metal que purifica nuestra vida, pero a la vez también es escudo para protegernos de los engaños de doctrinas, de hombres y de demonios. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.